Bienvenido a su programa Poder y Consejo con el Pastor Sammy. El programa de hoy trata sobre un tema de naturaleza muy inquietante, ya que trata sobre el más inocente y querida de todas las familias, nuestros hijos. Quiero recordarles rápidamente que el programa de hoy no debe sustituir el tratamiento médico profesional continuo. Ese programa resaltará y arrojará luz sobre una comprensión tanto espiritual como psicológica sobre una gran pregunta. ¿Se puede demonizar a los niños? ¿Los niños se pueden ser poseídos por demonio? Esa pregunta a veces atormenta la mente de muchos, especialmente cuando han visto una película que alude a la controversia, ¿verdad? Y la cuestión. Es importante que entre los evangélicos la posesión con respecto a los niños es que no hay nada de malo en ellos y que nacen en pura inocencia. Sin embargo, según otros con antecedentes denominacionales diferentes, el énfasis está en el hecho de que los niños nacen en una naturaleza pecaminosa y por lo tanto la maldad en la que nacen debe abordarse rápidamente. Entonces aquí está la pregunta que abordaremos en nuestro programa Poder y Consejo con Pastor Sammy. ¿Pueden los niños estar poseídos por demonios? Debido a la naturaleza seria de esa pregunta, es importante que brindemos una respuesta que sea válida y autorizada, pero en el estilo de lo que se sabe que ese programa ya es conocido. Lo haremos tal y como es. Y cuando se trata de autoridad, personalmente trabajé muy duro para brindarles probablemente la voz con más autoridad sobre este tópico. En el campo de la guerra espiritual y el exorcismo, el doctor Bob Larson y su esposa, la hermana Laura Larson, se unirán a nosotros muy pronto para abordar esta pregunta. ¿Sería que atrae una respuesta que millones en todo el mundo se quedan rascándose la cabeza con respuestas simples o supersticiosas? Por ahora me gustaría comenzar con una porción de las Escrituras, de la Palabra de Dios. Y esa es del pasaje que se encuentra en el Evangelio de Marcos, capítulo 9. Estaré leyendo de la Nueva Versión Internacional. Eso es lo que dice la palabra de Dios, según el Evangelio de San Marcos. Maestro, respondió un hombre entre la multitud, te he traído a mi hijo, pues está poseído por un espíritu que le ha quitado el habla. Cada vez que se apodera de él, lo derriba, echa espumar rajos, cruje los dientes y queda rígido. Les pedí a tus discípulos que expulsaran al espíritu, pero no lo lograron. Ah, generación incrédula, respondió Jesús. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganmelo al muchacho. Así que se lo llevaron. Tan pronto como vio a Jesús, el espíritu sacudió de tal modo al muchacho que cayó al suelo y comenzó a revolcarse echando espumar rajos. Versículo 21. ¿Cuánto tiempo hace que le pasa esto? Le preguntó Jesús al padre. Desde que era niño, contestó. Muchas veces lo ha echado al fuego y al agua para matarlo. Si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. ¿Cómo que si puedo? ¿Cómo que si puedo? Para el que cree, todo es posible. Sí creo, exclamó de inmediato el padre del muchacho. Ayúdame en mi poca fe. Al ver Jesús que se agolpaba mucha gente, reprendió al espíritu maligno. Espíritu sordo y mudo, dijo, te mando que salgas y que jamás vuelvas a entrar en él. El espíritu, dando un alarido
y sacudiendo violentamente al muchacho, salió de él. Ese quedó como muerto, tanto que muchos decían, ya se murió. Pero Jesús lo tomó de la mano y lo levantó, y el muchacho se puso de pie. Cuando Jesús entró en casa, sus discípulos le preguntaron en privado, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Esta clase de demonios solo puede ser expulsada a fuerza de oración y ayuno, respondió Jesús. Cuando algunas personas leen este relato de las Sagradas Escrituras, se escandalizan tanto que rápidamente comienzan a racionalizar lo que es demasiado para soportar en cuanto a la dificultad del tema. Respecto a que si un niño puede ser endemoniado, y algunos entreponen que no se trataba de un niño, sino de un adolescente o un adulto joven. Así como dicen hoy en día, the young adults. Así que pretendemos estar de acuerdo con esos argumentos. La Escritura cita claramente al padre del niño diciendo, esto ha estado sucediendo desde que él era un niño. Hoy tendrá la respuesta que merece ser entregada sin compromiso con el Dr. Bob y su esposa Laura Larson. Antes de continuar, tómese un tiempo para visitar la información en línea de Bob Larson sobre su ministerio en su dirección del internet www.boblarson.org. Es www.boblarson.org. O también en Facebook bajo Bob Larson, en YouTube bajo Bob Larson, The Real Exorcist. También está en Twitter bajo Bob Larson Exorcist. El ministerio también tiene servicios 1-a-1 de oración y exorcismos realizados por el Dr. Bob Larson y otros en su equipo. Puede llamarlos para programar su cita al número telefónico que sigue lo siguiente. Lo voy a leer un poco rápido, eso y el correo electrónico. Por favor, tengan algo con que anotar la información o vuelvan a escuchar el mensaje para agarrar la información en detalle. Pero aquí les va. El número es número 303-980-1511. 303-980-1511. O el correo electrónico al bob@boblarson.org. bob@boblarson.org. Para traerlo a su país o ciudad cerca de ustedes para una conferencia, capacitación especial para ¿verdad? La universidad de colegio o estudio bíblico, para tener ministerio de liberación en su iglesia. También queremos enviar un saludo especial a nuestros nuevos suscriptores y seguidores como Michael Burton, Sammy, que es una mesera en el restaurante On The Grill, y también Mary Charner y Robert Sinkakun. Y también, antes que se me olvide, el hermano Oscar Padilla, quien también es un voluntario en el departamento de policía local en su ciudad. Les pido amablemente, si aún no lo ha hecho, que cuente con nosotros sin cargo, absolutamente gratis, para ayudar a nuestro equipo a expandir la palabra de Dios, haciéndole clic al botón me gusta, el like button, el pulsar para arriba. En este programa, hágale clic también al suscríbese, el botón y el botón de notificación o de seguimiento. Regularmente a veces tiene una campanita ahí, por favor hágale clic allí también. En los 3 formatos que estamos hoy en Spotify Podcast, Rumble y en YouTube. Configure una cuenta gratuitamente y ayúdenos haciendo el clic en suscríbese y los 3 formatos en los que estamos. Recuerde que todos nuestros programas también están disponibles tanto en español como en inglés. Estamos muy agradecidos de contar con su ayuda para expandir el reino de Dios junto con nosotros. Bienvenido a su programa Poder y Consejo, Dr. Bob y Laura Larson. Saluden a la audiencia, por favor. Hola a todos. Hola a todos. Gracias, Pastor Sammy. Y hola a su querida esposa Cristina. Y glorificamos a Dios por tenerlos a ambos aquí. Ahora permítanme llegar a la pregunta principal de por qué los tenemos aquí hoy. ¿Pueden los niños ser poseídos por demonios?
Pues la respuesta corta a esto es sí. Pero esta respuesta necesita un poco de explicación. No se vuelven poseídos por demonios porque toman la decisión de abrir la puerta al demonio. Esto se debe a que un niño no tiene la capacidad cognitiva ni la habilidad moral para ondear las consecuencias de sus actos. Por lo tanto, la puerta para que entren los demonios a un niño tiene que ser abierta por alguien más. En mayoría de los casos, la puerta la abren los antepasados. Cuando dice eso, los ancestores son los que abren la puerta. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Es que hicieron algo o cómo es que el niño es poseído por demonios, Dr. Bob? Bueno, el principio bíblico de Deuteronomio 28 es que las generaciones sucesivas son afectadas por los pecados de una generación en particular. Y encontramos que dice que bajo la tierra y cuarta generación en el Decálogo. Pero también indica que en otros lugares se perpetúan las maldiciones generacionales. Y sabemos que esto es una realidad, porque la Biblia nos dice en Apocalipsis, llega un momento de habrá más maldición. Entonces, obviamente, las maldiciones son operativas. Las maldiciones tienen que tener un vínculo para transmitirse. Ese vínculo es genético. Es a través de la línea de sangre. Entonces, si el niño tiene un demonio, ese demonio ha venido a través de la línea de sangre. A veces tendremos un demonio que nos diga durante una sesión de exorcismo y liberación, los entré en el vientre materno, o los tuve cuando nacieron, o antes de que nacieran. La posibilidad de posesión demoníaca prenatal es posible, como lo confirman los demonios. Sabemos que eso es cierto. Mientras luchamos contra esos demonios y rompemos las maldiciones que les permiten entrar. Wow, ¿qué es lo que alguien puede hacer si piensa que su hijo está poseído por demonios? Teniendo en cuenta que queremos recordarle a la audiencia, como ya compartí anteriormente, su información de contacto para que se comuniquen con usted o alguien de su equipo para una sesión especializada. Sin embargo, desde el principio, ¿qué puede hacer un padre si siente que su hijo está poseído por un demonio? Ahora, por supuesto, debemos abogar porque todo eso debe hacerse de una manera que no daña a un niño. Y habrá un resultado saludable, sin ningún daño espiritual o psicológico para el niño. Doctor Bob, ¿nos puede dar una información sobre esa pregunta? Bueno, claro que ese es el tema. Ya ha habido algunos casos recientes. Hubo uno, creo que fue en el estado americano de California. Allí tenían un niño que fue estrangulado y golpeado hasta la muerte por unas personas malintencionadas que estaban haciendo un exorcismo a un niño. Escucha, no puedes vencer al diablo. Eso no funciona en un niño ni en un adulto. Estas acciones son dañinas.
y en realidad abren la puerta en que entren más demonios. Ahora, lo que debes hacer es determinar la edad del niño, así como un cual que su nivel de comprensión emocional y espiritual para que puedas saber cómo para acercarme a ellos. Y esa es realmente la precaución aquí. Creo que es importante llegar a personas que tengan mucha experiencia, especialmente cuando se trata de niños. No es solo una esposa y una esposa que dice, oye, nuestro hijo está siendo desobediente, así que echemos fuera al diablo de ellos. Eso es peligroso. Debemos tener cuidado con la forma en que hablamos de esto, incluso con el niño. No querrás asustarlos, intimidarlos o incluso plantar algo que realmente no es cierto. La desobediencia es muy diferente a ser demonizado. Los adultos realmente deben ser más cautelosos, ya que esta es una área muy delicada para entrar. Pues creo que debemos agregar a eso. Puede haber otros problemas como TDAH, hiperactivo, autismo, diversos trastornos del espectro, problemas de salud mental. También podría haber problemas neurológicos que podrían estar ocurriendo y haciendo sufrir al niño. Entonces, antes de que alguien llegue a la conclusión de que un niño tiene un demonio y trate de expulsarlo, debe buscar atención médica y ver qué más está pasando. ¿Qué más está pasando? Quizás el niño necesita atención psicológica y trata de eliminar todos los demás factores posibles. Y si elimina todos estos factores, todavía podría haber algo en la mente que como padres quizás no entendemos. Creo que lo que estamos viendo ahora en esta generación son muchas bebés drogadictos con padres que experimentaron o incluso fueron adictos a las drogas durante el embarazo, como ha visto nacer a varios bebés drogadictos y ahora nuevos nenes adictos y a las drogas. Otras drogas están naciendo. Muchos de estos individuos nacieron adictos y las drogas a sus comportamientos o actitudes de asemejan y a una posición demoníaca. Entonces podría haber mucha ira a llanto constante, arrebatos incontrolables, todo lo cual infligiendo dolor o incluso haciendo un exorcismo. No resolverá ese problema. Con todo esto tiene que haber un procedimiento cauteloso sobre todo. Algunos niños tienen el síndrome de Tourette, por lo que de su boca salen cosas inesperadas y expresan otras anomalías físicas reactivas que pueden malinterpretarse como posesión demoníaca. Los padres deben de extremadamente cautelosos y nunca decirle a un niño, tienes un demonio. Eso podría ser muy daño y aterrorar para un niño. Debes tener personas muy hábiles y ungidas que te ayuden.
si se trata de un niño, quien quiera que vaya a ayudar. Una figura de autoridad en la vida del niño debe estar allí y plenamente presente. Lo que me viene a la mente sobre todo cuando vas al médico y principalmente vas directamente a tu médico de cabecera y te expresa las ciertas limitaciones, ¿verdad? O el doctor principal, lo que se dice el primary doctor. Tienen su práctica y experiencia, así como el equipo o la medicina en su consultorio. Pueden tener un saber cómo, entre comillas, en generalidad, pero no necesariamente la experiencia profunda de hacerlo. Entonces, cuando se trata de trabajar con niños, quiero decir, vamos a decir su hijo. Tiene que acudir a alguien que ya sabe cómo, como su médico, por ejemplo, de principal o su pediatra, lo derivaría a un especialista médico. Lo mismo debería hacer un pastor sin experiencia. Debería buscar una consulta o trate de referirlo a un ministro que se especialice en esta área de una manera ética con los niños. Nunca queremos equivocarnos en cuanto se trata con los niños y la liberación. Con respecto a la niña que mencionó Dr. Bob, que fue asesinada en California, leí sobre eso y se llama Arely Doe. Bueno, así le pusieron para no compartir su nombre en completo. Arely Doe pasó 20 horas de tortura y murió asfixiada porque intentaron seguir haciéndola vomitar los demonios. La iglesia a la que la llevaron era una iglesia reunida en un patio trasero de una casa. Y ellos, el ministerio principal allí, había un profeta autoproclamado, obviamente, que les dijo que comenzaran ese exorcismo. Desfortunadamente condujo a esa trágica muerte. Ahora, doctor Bob, sí tenemos que tener cuidado. Y como usted dijo, Laura, tenemos que tener mucho cuidado con la forma en que mencionamos eso, pero si realmente hay una posesión demoníaca, ¿qué hacemos entonces, doctor Bob? ¿Qué es lo que podemos hacer? No más, y si ya claro, si tenemos que ver al doctor, aclarizar que no haya un problema psicológico o algo de la salud, pero que sí, realmente ya estamos llegando al que sí hay un niño que está, o una niña que está atormentada por ser poseída con el demonio. Doctor Bob, ¿qué hacemos en ese punto? Bueno, hablemos de varios factores. En primer lugar, la edad del niño. Si son preverbales, entonces no tiene la capacidad de hacerlo preguntas al niño sobre lo que puede estar viendo, escuchando o experimentando. Ahora, si el niño habla, por lo general, cuando los padres vienen a mí pensando que su hijo tiene un demonio, por lo general se debe a que el niño ha estado hablando de malas pesadillas, tal vez viendo cosas en su habitación. Ahora, a veces los niños tienen compañeros de juego imaginarios y a veces esos compañeros de juego imaginarios lamentablemente pueden ser tal vez demonios. Por lo tanto, es necesario que haya algunas preguntas cuidadosamente coordinadas sobre lo que el niño está experimentando para determinar si lo que el niño está experimentando es solo una fantasía infantil, imaginándose si alguno realmente está sucediendo. La clave aquí realmente es que hay en los padres y que hay en el fondo. Digamos, por ejemplo, que el niño menciona experiencia como está y el padre o la madre tiene un familiar que está abiertamente involucrado
en brujería, sanidad o algo así. Entonces ahora sospecho un poco más sobre el que está experimentando el niño. Puede ser demoníaco. Pero nuevamente, esto no es una luz verde para estar preparado para hacer un exorcismo. Lo que he visto muchas veces con niños, pero mucho más con adolescentes, es que los padres traen a sus hijos y los empujan diciéndole a mi esposo, aquí Dr. Bob ayuda a mi hijo. Y mi esposa, el Dr. Bob, responde, hablemos primero sobre la familia. Esto debe a que, por lo general, primero se debe liberar a uno de los padres. Me encanta que luego espera que se someten también al cuestionamiento espiritual. Al hacerlo, descubrimos porque los niños son como cuáles son los problemas que rodean los problemas de este niño. A veces incluso los grandes padres son los que están causando los problemas. Llegar a la raíz no es solo lidiar con los síntomas, sino llegar a la raíz porque hay un problema. Rastreando hacia atrás la familia y a lo largo de una línea familiar, cuáles pueden ser algunos de los problemas. Déjame darte un caso en cuestión. Hace algún tiempo tuve un padre que trajo a su hijo de 8 a 10 años. Vino a mí diciéndome, mi niño tiene demonios. Así que tomé mi típico enfoque cauteloso haciéndole todas estas preguntas desde un punto de vista médico, desde el punto de vista psicológico. Y le pregunté a papá una vez más, ¿estás realmente seguro de que tienes demonios? Y dijo, riéndose, sí soy pediatra. Conozco el comportamiento infantil. Sé que descontar. Bueno, entonces comencé a trabajar con este niño, y cada vez que trabajo con niños, siempre me arrodillo y de alguna manera me ubico para estar a la altura de los ojos del niño. Hago esto, así que no estaré hablando mal de un niño, sino que bajaré a su nivel. Si comienzan a decir que están soñando o viendo cosas sobre monstruos aterradores, entonces les pido que hablen sobre ese monstruo aterrador. Dime qué dice este monstruo. ¿Qué hace? ¿Este monstruo te hace sentir mal? Todo esto y más lo hice con este niño de pediatra, probando sus sentimientos. El niño en realidad tenía un demonio y sin embargo, a diferencia de lo que la mayoría ven, es mis exorcismos, que pueden ser muy demostrativos y ruidosos. No es el caso generalmente con los niños, y particularmente no con este niño al que tuve el privilegio de ayudar. Hay una regla básica que enseñó en la Escuela Internacional de Exorcismo. La regla general es que los demonios, cuando entran a una persona, se limitan a expresar un comportamiento
presencia y capacidad mental equivalente a la persona anfitriona. Entonces, si tienes una persona educada, tienes demonios educados que te hablan. Los demonios no pueden ir más allá de la capacitación mental de la persona anfitriona. Ahora, apliquemos esto a un niño. Es por eso que el niño entonces se expresará de manera muy diferente. El demonio probablemente no vendrá a ti gritando y chillando. Tampoco habrá largas uñas listas para arrancarte los ojos. El demonio probablemente será difícil de tratar y se expresará en el lenguaje de un niño. El demonio, recalco, estará limitado por la capacidad mental de un niño. Una vez experimenté esto, mientras ministramos a un niño, por supuesto, con los padres presentes. Y eso es muy importante, que los padres estén allí. El doctor Bob fue muy amable cuando ministró al niño y no gritó ni se puso agresivo. Fue amable para mantener el alma del niño en paz durante este proceso. Mientras el doctor Bob continúa ministrando al niño, comenzó a ladrar. Resulta que el demonio se estaba expresando en forma de ladrillos. En este punto, el doctor Bob comenzó a preguntar a los padres, ¿habían visto este comportamiento antes? Todo el tiempo que estuvo cuestionando, tuvo cuidado de ni siquiera usar palabra demonio. Esa es una clave muy importante porque tenemos que tener mucho cuidado a no traer más daño al niño y espantar al niño o a la niña, porque en ese punto, ese espanto le damos más poder al demonio. Cuando estaba haciendo mis estudios para mi maestría, tuve la suerte de estudiar con un psicólogo, el doctor Daniel Logan. Él era un cristiano carismático. Trabajaba mucho en uno de los centros de tratamiento de cáncer en la área de Dallas, Texas. También fue uno de los primeros en tratar lo que en ese momento se conocía como trastornos de personalidad múltiple, Multiple Personality Disorder. Por supuesto, ahora se conoce como trastorno de identidad disociativo, Dissociative Identity Disorder, DID. Ya iba a estar con el Señor, pero había compartido con sus alumnos que cuando trabajaba con personas que habían dejado el ocultismo o cultos peligrosos. Algunas de las mujeres a las que trató tuvieron bebés y sin embargo ni siquiera sabían qué les había pasado a esos bebés. Sin embargo, esos bebés, incluso cuando estaban en el útero, estaban expuestos a sustos o traumas, cazando deliberadamente por la madre o los líderes de la secta para que los bebés comenzaran a desarrollar MPD, DID, el trastorno mental en el útero, ya que eso es natural en cómo el cerebro responde. A respuesta neurológicamente al trauma, entonces esos bebés aún en el útero tenían miedo deliberadamente de ser traumatizados para que desarrollaran MPD o DID. Y los secretos del culto no se revelaran fácilmente de esa manera. Así que por la complejidad de lo que hemos pasado y Satanás dentro del tiempo lo sabe, que aunque suele usar los mismos trucos bajo la manga, lleva tanto tiempo trabajando en eso que en el campo de la salud mental vemos cómo sucede esto. Y eso me cansa, porque hasta el día de hoy hay un impulsivo para eliminar el diagnóstico de MPD, DID por algunos psiquiatras. Y eso es preocupante porque muchos niños ahora
especialmente debido al abuso de drogas, terminan en el sistema de crianza temporal por CPS o son adoptados y ahora tenemos niños que reaccionan de maneras muy fuertes y emocionalmente cargadas. Y los padres de crianza o padres adoptivos no saben qué hacer. Si los nuevos padres adoptivos resultan ser creyentes, el pensamiento que pasa por su mente es, ¿podría estar poseído mi hijo o mi hija? Entonces, si pueden ser cristianos, pero cristianos nominales, sin un discipulado fuerte que haya continuado, podrían terminar yendo a una de estas iglesias secundarias para buscar ayuda y terminar causando más daño al niño. Entonces, Dr. Bob, ¿qué podemos hacer si hay alguien que nos escucha en ese momento que puede tener un hijo o hija cuyos antecedentes no conocen y ven en el niño y expresa algún comportamiento errático y habiendo ido a su pediatra, psiquiatra o un psicólogo y todo parece estar descartado y de queda todos, más bien les dicen todo está bien y no tiene nada que ver clínicamente con un diagnóstico como anormal. Entonces, ¿qué pueden hacer los abuelos que se han convertido en padres nuevamente para que sus nietos sean colocados en su hogar de acogida? O los nuevos padres adoptivos, ¿qué pueden hacer en el ámbito espiritual? Si creen que algo está pasando con este niño, escuchan al niño, escuchan lo que dicen y observan con mucho cuidado cómo describen sus experiencias. Si las experiencias son pesadillas, visiones, sonidos, observe cuidadosamente. Los niños son muy ficticios en la forma en que ven el mundo. Y a veces es muy ficticio. Sin embargo, a veces no se trata de hacer creer. Así que escuche a los niños, escuche lo que dicen y pídale a Dios que le muestre si en verdad lo que están compartiendo y describiendo, si todo esto que están experimentando encaja en una plantilla de posesión demoníaca. Ahora bien, desde el punto de vista preventivo, un niño debe ser bautizado o consagrado o cualquiera que sea la tradición religiosa, debe ser algo que ratifique la cobertura espiritual del niño, porque parte de los padres o tutores reales. La mayoría de las iglesias evangélicas tienen dedicatorias de niños. Las tradiciones litúrgicas protestantes, anglicanas, ortodoxas y romanas se inclinan más el bautismo en agua para esto. Como sea que quieras ver esto teológicamente, un niño necesita ser traído a la iglesia ante el Señor para ser limpiado. Ahora bien, si las ceremonias se hacen correctamente, especialmente en el bautismo luterano o romano, hay una renuncia al diablo. Los padres hacen esto y hablan en nombre del niño. Así que ahí está el principio. Los padres hablando en el lugar del niño.
Eso es el poder de declarar sobre un menor la voluntad y el propósito de los padres, pero sobre todo hablar sobre el Hijo, la palabra de Dios. Esto es lo primero. Los padres deben declarar al diablo: este niño nos pertenece, este niño se lo damos a Dios. Prometemos cuidar a este niño de tal manera que tú, Satanás, no puedes interferir. Desafortunadamente, esta tradición está siendo eliminada por muchas de las iglesias y demonizaciones protestantes que la incluyeron en las ceremonias bautismales. De hecho, la Iglesia Episcopal de Inglaterra hace unos 8 a 10 años, diciendo deshacerse de esto porque le parecía vergonzoso pedir a los padres que rechazaran las obras del diablo, lo cual es bastante ridículo. Lo que también es importante es romper las maldiciones de su vida anterior y lo que han hecho en el pasado, así como las maldiciones que han heredado sus antepasados. Hacer este paso no molesta en absoluto a un niño, ya que reza así: solo sobre su hijo recién nacido o pequeño. El esposo y la esposa deben ponerse de acuerdo y orar juntos por este niño y tomar estos pasos en su nombre, rompiendo estas maldiciones y enfrentándose al enemigo en el nombre de sus hijos, en el nombre del Señor Jesucristo. Me encanta lo que mi esposo, el doctor Bob, dice a menudo: un demonio no se va hasta que se le dice que se vaya. Muy cierto. Hermana Laura, en su libro Libraré a su familia, usted menciona cómo usted y el doctor Bob tuvieron un momento especial, una especie de rito de iniciación para sus hijas mientras hacían la transición para convertirse en adultas a la edad de 18 años. Usted enfatiza en el libro su llegada a una edad de responsabilidad al cumplir los 18 años. Al leer el capítulo en el que menciona eso, hay un tipo de ceremonia que hicieron por ellas. ¿Podría compartir lo que hizo con respecto a sus hijas para proteger y romper cualquier tipo de atadura demoníaca en la vida de sus hijas, hermana Laura? Bueno, fue un momento muy especial. Fue un poco agridulce, ya que hicimos esta ceremonia porque ahora se están convirtiendo en adultos y responsables de sí mismos. Tanto el doctor Bob como yo nos tomamos muy en serio que llegaron a esta edad de responsabilidad. Hicimos ese tiempo para orar por ellos nuevamente y romper cualquier posible maldición que pudiera seguir con ellos y sus futuros hijos. Si había algo que sabíamos sobre nuestras familias que nos abrió puertas, rompimos esas maldiciones sobre ellos, rompiendo cualquier debilidad espiritual y fortaleciéndolos ya que fueron como adultos. Nos aseguramos de que entendieron lo importante que es todo esto. Ser un adulto y tomar ahora sus propias decisiones. Escúchenme ahora. Puedes estar orando y haciendo todo lo que puedas y debes por tus hijos hasta que tengan 18 años. Pero después de su relación con el Señor y sus oraciones hacia el Señor, lo que tiene la máxima autoridad. Ahora ejercen su voluntad y elecciones en el reino espiritual
sobre sus vidas. Tenemos que aprovechar hasta el último momento posible para hablar por ellos como padres, pero dejando claro que a partir de la mañana siguiente, la basura en el baúl que metes allí por tu propia elección es tu propio problema. Ahora, y usted es responsable de presentarse ante Dios para arreglarlo. Ahora ciertamente podemos orar por ellos si piden ayuda, pero en la última instancia ellos mismos son responsables de clamar a Dios. La posición legal ante el hombre y ante Dios ahora depende únicamente de ellos. He escuchado maravillosos testimonios de padres que han visto suceder cosas notables cuando hacen cumplir esto. Y lo mismo ocurre con un niño. Cuando un niño llega al hogar, cuando un niño nace en el hogar, se debe hacer oraciones de renuncia y rompimiento de maldiciones sobre ese niño. Esto debe ser para los males hereditarios conocidos y desconocidos. Ahora, con suerte, los padres son conscientes de estas cosas y captan estas enseñanzas, y ya lo habrían hecho cuando el niño está en el útero, pero definitivamente debe hacerse después. Ahora, obviamente, algunos nos están escuchando en este momento y dicen, bueno, nunca he hecho eso. Mi hijo tiene 25 años ahora. Lamento decir que el diablo usará eso a su favor, pero puedes orar por ellos y llevarles esta verdad. A recibir estas enseñanzas, ahora necesitan orar y renunciar a las maldiciones por sí mismos. Sin embargo, si ya tienen la edad suficiente para entender, pero aún no son adultos, y usted apenas está aprendiendo, tómese el tiempo para hacerlo pronto. Y diles, tu madre y yo vamos a orar por ti. Ahora el niño puede descontarlo y responder diciendo, ay papá, por favor no hagas eso, pero tú le dices, no, vamos a orar por ti, porque es muy importante, porque romperemos maldiciones. Recuerda, abuelo y tía, tal y tal, hay maldiciones que deben romperse. Por favor, asegúrese de orar también antes de acercarse a sus hijos sobre este tema, ya que él tiene mucho peso con respecto a todo este tema. Ora para que el Espíritu Santo te ayude a ser eficaz y el corazón del niño esté preparado antes de que te acerques a él con esto. Si su niño es un adulto, hágale de todos modos, de un paso adelante, para que pueda tomar esa decisión y renunciar a las maldiciones sobre sus vidas y las generaciones futuras. Creo que es importante que aclaremos y revisemos dónde comenzamos esta conversación. No quiero que la gente tenga una idea equivocada teológicamente que el gremio moral recae sobre un niño por lo que alguien más ha hecho. No estoy hablando de culpa moral aquí, a lo cual estoy trayendo luz. Es una infección del mal en el sistema espiritual de una persona. Eso no
eso no los hará pecar, pero tendrá la tendencia de empujarlos en la dirección equivocada. Y eso es lo que quieres eliminar. Pero nunca ningún tipo de comportamiento intrusivo o abusivo. Todo debe hacerse tanto como sea posible, de una manera amable y gentil. Cristo dio el ejemplo cuando los niños pequeños se acercaron a Él sin miedo, y Él los reunió y los amó. Él sabía que estos niños a quienes Jesús reprendió a los discípulos por despedirlos, probablemente están endemoniados, y por eso se acercó a ellos para enseñarlos y bendecirlos, para sanarlos y bendecirlos. No vemos a Jesucristo golpeando a un niño hasta dejarlo magullado para que el diablo lo deje en paz. Estos son puntos muy buenos y esto me recuerda de lo que dice el Salmo 127, versículo 1 de la Reina Valera 1960. Dice así la palabra de Dios: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Para que podamos tener todos los consejos sobre cómo crear una buena familia, buenos consejos para un buen matrimonio y todo lo que es bueno o importante. Pero si tienes todo junto, desde tus finanzas hasta tu vida espiritual, sin embargo, no rompes las maldiciones, tristemente lo he visto una y otra vez. Como el niño llega a la edad de responsabilidad, tal vez alrededor de los 20 años, y de repente los vemos en picada, con un patrón de enfermedad mental o una maldición de muerte prematura, abuso de drogas, etc. Todo porque la maldición no se rompió. Los padres simplemente pensaron que ir a la iglesia simplemente sería suficiente. Se deben romper las maldiciones y se deben hacer oraciones para mantener alejados a los demonios. Sugiero a todos que obtengan estos libros y materiales del ministerio del pastor Bob, cuyos libros y materiales también están disponibles en español a través del sitio de web de su ministerio, que compartimos aquí al principio del programa. Dr. Bob, ¿podría compartir en estos últimos minutos que nos quedan una palabra de poder y consejo para la audiencia con respecto a sus hijos y protección contra la posesión demoníaca? Díganos, por favor, Dr. Bob. Satanás no hace acepción de personas. Satanás es malvado más allá de cualquier cosa que podamos imaginar. Es incomprensible que alguien trata a un niño de la manera en que Satanás quiere tratar a un niño. El diablo siempre está detrás de la próxima generación. Cuando llevó a las personas a través de la liberación en el fragor de la acción del exorcismo, siempre hago que los demonios digan y repitan después de mí: levanto la maldición de este hombre y mujer y de las generaciones futuras. Y una reacción muy común en ese momento, el demonio sigue porque no tiene otra opción. Pero cuando les digo que repiten después de mí para levantar la maldición de la generación futuras, rápidamente dicen: no, cualquier cosa menos eso. La razón de eso es porque quieren a la generación futuras. Entonces, los demonios intentan empezar a querer hacer un trato contigo para no tener que hacer eso. Y a veces
aceptan salir ahora del individuo, pero quieren quedarse con los niños y las generaciones futuras. Los demonios ven que la próxima generación es vulnerable y un objeto más fácil de corromper. Satanás sabe que cuando un adulto está siendo acosado o atacado, tiene una tendencia a buscar ayuda, pero la mayoría de las veces no es un niño. Un niño tiene la capacidad y la movilidad para buscar ayuda. Incluso los niños mayores muchas veces por atrás cosas no le dicen todo a sus padres cuando lo necesitan. Así que mi palabra de poder y consejo es proclamar y hablar sobre tus hijos en oración para romper maldiciones, confiando en el Señor que quiero te escuchen. Tus palabras se alojarán en sus corazones y las maldiciones se irán. Todavía tendrán las luchas normales de la vida y sus decisiones morales que tomar y sus propias batallas con el mal, teniendo que tomar las decisiones correctas. Pero lo que hace una maldición pesa la elección del niño por el mal en lugar de bien. Por lo tanto, debe ser rota. Las maldiciones dificultan que un niño sea y tomen buenas decisiones en la vida. Muchas gracias por este tiempo. Fue una decisión muy interesante. No sé si alguna vez he dedicado tanto tiempo a este tema en particular y lo analicé como lo hemos hecho ahora. Creo que es algo grandioso lo que estás haciendo. Bendiciones y muchas gracias por escoger nuestros cerebros y sacar esto a la luz. Nos preocupamos y apreciamos mucho lo que está haciendo y cuidando a los niños. Es tan evidente solo al preguntar sobre esto, explorar y presionar profundamente. Así que gracias por esta oportunidad. Gracias a ustedes. Somos muy bendecidos de que se una a nosotros, como siempre lo he dicho, que he seguido al Dr. Bob desde que era niño. Como adulto me aseguré que mi esposa estudiara conmigo en la Escuela Internacional del Exorcismo también, porque quería sumergirla en lo que es tal y como es en respecto a la guerra espiritual también. Y le damos muchas gracias, especialmente porque sé que el habla hispana, el castellano no es su primer lenguaje. Hicieron todo el esfuerzo para ayudarnos. Si alguien por allí es escuchándonos ahora, le recomiendo que se comunique con el Dr. Bob Larson en Bob Larson Ministries y lo traiga a su escuela bíblica, iglesia o cualquier conferencia para el ministerio. Él es el verdadero negocio, así como se dice, the real deal, cuando se trata de liberación y guerra espiritual. Hasta la próxima, continúa acompañándonos aquí para que juntos, sobrenaturalmente, continuemos caminando sobre el agua.